malentendida, la obra de Jesús manifestada y la obra de Jesús como un mandamiento, ¿sí? Vamos a pedirle por allá a la hermana Nuri que nos ayude con el versículo 13 y 14, por favor. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno de Juan, el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. ¿Hasta ahí llegó? Sí, lo que está en el texto. Hijo de Dios. E hijo del hombre. ¿Qué diferencia hay entre estas dos afirmaciones, hermanos? Rápido, rápido, alguien que me ayude. ¿Qué diferencia hay entre estas dos afirmaciones? ¿O es lo mismo? ¿Qué diferencia hay, hermano? El Hijo de Dios es un hijo nacido. Ok. Ok. ¿Y el Hijo del Hombre? El hombre es un hijo nacido por voluntad de una. Y nació un hombre. Ok. Bueno. ¿Alguien más, hermano? El Hijo de Dios es espíritu. El Hijo de Dios es espíritu. Y el Hijo del Hombre es carne. Y el Hijo del Hombre es carne. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué cuando les pregunto voltean, bajan así la mirada? Mírenme, hombre, si no los voy a espantar. Hermana. Yo fue también nacido en carne. Ajá. Ajá. Ok. Yo nomás pregunto, yo ahorita veo. A ver, ¿quién más por acá? ¿Qué diferencia hay entre hijo de Dios e hijo del hombre? Hijo del hombre, perdón. Porque Jesús pregunta, ¿verdad? Miren, en el versículo 13, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense que Jesús en ningún pasaje se refiere a él mismo como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos cosas importantes. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Y en todos los pasajes de la Biblia se menciona a Jesús cuando se habla de su divinidad como el Hijo de Dios. Pero Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere? A dos cosas. Número uno es un cumplimiento de una expresión que se utilizó en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se refiere al Mesías como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? No se refiere a Jesús como el Hijo de Dios por dos razones. Número uno, porque cuando Jesús habló a los judíos entendían la expresión más fácilmente asociada con el cumplimiento de sus profecías como el Hijo del Hombre, que como el Hijo de Dios. Entonces, y en segundo lugar, o en tercer lugar, porque la expresión Hijo del Hombre habla acerca de su humanidad. Jesús fue 100% Dios y también 100% hombre. No fue 50% Dios y 50% hombre. ¿Sí? Otra vez. Jesús no fue 50 Dios y 50 hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, cuando Jesús se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre, ustedes pueden saber que Jesús se está refiriendo, en primer lugar, a su humanidad. Él dice, yo soy humano. Él lloró, comió, durmió, se cansó, muchas cosas, como cualquier hombre. Pero en segundo lugar también, él está diciendo, la profecía que hizo Daniel acerca del Mesías, que se refiere como el Hijo del Hombre, ese soy yo, ¿verdad? Bueno, aclarado eso, él les hace la pregunta en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es Cristo, que es Jesús? ¿Qué dijeron los hombres? Hermana María, ¿qué dijeron los hombres? Hermana María Murillo. ¿Eres el Hijo de Dios? No, a ver, ¿qué dijeron los hombres? Que eran Juan el Bautista. Búsquela ahí el versículo 14. Juan el Bautista. Oigan, ¿por qué la gente decía que Jesús era Juan el Bautista? ¿En qué capítulo estamos hablando de esto? ¿En qué capítulo? ¿Qué capítulo es? Mateo 16.
¿Juan el Bautista ya se había muerto o no? Claro que ya se había muerto, claro que ya se había muerto. Juan Bautista ya se había muerto como 2 años atrás, como 1 año atrás, ya se había muerto Juan el Bautista. ¿Por qué, hermana? Porque creyeron que Juan el Bautista había resucitado, por eso dijeron, este es Juan el Bautista que resucitó, o que reencarnó en Juan el Bautista. Miren, la religión de los hindús, una parte así gigantesca de sus religiones, enseña que cuando una persona muere, lo que se le conoce como el nirvana, ¿han oído hablar de eso? ¿Sí? El nirvana es la reencarnación mi espíritu sale de mi cuerpo, ¿no? Ya mi cuerpo lo entierran, y entonces mi espíritu sale y busca un cuerpo digno, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se inserta o se introduce o se posee otro cuerpo. Y entonces, si bien le va, reencarna en otro humano, pero si no, pues en un gato o en una vaca. No, en verdad, en verdad. ¿Por qué los hindús no comen vacas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se pueden comer a su abuelita. ¿Es verdad o no? Porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, cuando alguien muere, la forma en la que ellos se consuelan es, pobrecito, se murió, pero no hay problema, se va a reencarnar por ahí, en algo. En algún gato, en algún perro, en algún pajarito, en algún elefante. Pues depende, ¿no? Depende depende del tamaño del espíritu, ¿no? Ok, los judíos eran de las personas, y son también, de las personas más, ¿cuál es la palabra? Supersticiosas que hay. ¿Ustedes han visto que los judíos cuando entran a una casa tocan así el marco así? ¿Besan? ¿Nunca lo han visto? Sí. Aquí hay en la entrada de la sinagoga hay una cajita, si ustedes se fijan, y cada vez que un judío así en el Sabbat va a entrar así, primero toca la cajita así. ¿Nunca se han fijado? Voy a creer. Son supersticiosos, pero tremendamente. Ellos fueron los iniciadores, uno de los promulgadores aquí en los Estados Unidos de que los hospitales no tuvieran el piso 13. ¿Sabían? ¿Sí se han fijado o no? Que no hay piso 13 en los hospitales. En todos los edificios de los judíos no existe el piso 13, porque es de mala suerte. Y 1000 cosas. Regresamos a la expresión. Jesús les dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Los judíos supersticiosos dijeron, Juan el Bautista que resucitó. ¿No? Después mencionaron a alguien más. ¿Quién más? ¿Quién era Elías? ¿Quién fue Elías? ¿Cuántos años atrás vivió ese profeta? Muchos. Como 700 años atrás vivió ese profeta. Otros dijeron Jeremías. Y otros, o algunos dijeron otros profetas. Cuando uno lee esto y uno dice, estaban estos pobres, pero perdidos, ¿no? ¿Cómo que Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo creer que la reencarnación, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Antes de que ustedes fueran cristianos, ¿qué pensaban acerca de Jesús? ¿Todos pensaban que Jesús era Dios antes de ser cristianos? Sí, seguro, sí. ¿Tú también, hermano, pensabas? ¿Tú qué pensabas que Jesús era? Rápido. Pensaba que eran diferentes dioses, había varios dioses en las iglesias. Ok, ¿y Jesús quién era para ti antes de que tú fueras cristiano? Cualquier hombre. Yo he escuchado muchas opiniones. Yo tenía maestros en la escuela que decían, Jesús fue un revolucionario. Jesús fue como el Che Guevara, Jesús fue como Fidel Castro, Jesús fue como Stalin, como Lenin, hombres así bien inteligentes, hombres bien capaces, revolucionarios, tenían unos ideales pero grandísimos para su época. Eso pensaban. Algunas personas piensan, Jesús fue un gran hombre. Las enseñanzas que trajo Jesús fueron increíbles. Eso de amar a su enemigo y poner la otra mejilla, eso son ideas maravillosas, ¿no? La gente piensa muchas cosas. Hay quienes piensan que Jesús no existió. Conocí a un profesor también que él dijo, ¿y quién te asegura que Jesús vivió? ¿Cómo compruebas que Jesús vivió?
Eso es lo que dice ahí. Pero ¿cómo sabes que Jesús vivió? Y uno dice, ay, esa no me la sabía, ¿no? No, pues sí, está tremendo, ¿no? La gente tiene 1000 opiniones acerca de Dios, acerca de Jesús. De hecho, los judíos, ¿qué piensan acerca de Jesús? ¿Sabían ustedes? Acá nuestros vecinos, acá arriba, ¿qué piensan acerca de Jesús? ¿Alguien ha escuchado? Que fue un profeta. Que fue un profeta, fue un rabí. Fue un rabí, como el... ¿Han visto el nombre del rabí de esta sinagoga? Allá afuera en el letrero. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿No? ¡Qué observadores somos! Se llama Jeff Hoffman. Y el hombre es como cualquier otra persona, tiene así su colita de caballo, así, no bien moderno el rabino que tenemos aquí. Y es bien amable y bien agradable, pero pues como cualquier otro rabino. Jesús fue como cualquier otro rabino, muy importante en su época, eso sí. Lo interesante es que toda la gente tiene una opinión acerca de Jesús. Ya sea buena, mala, cercana o lejana, toda la gente tiene una opinión acerca de Jesús. Y todas sus opiniones están basadas en lo que ellos mejor se imaginan, mejor piensan, mejor creen. Los hermanos de Jesús, ¿saben qué pensaban acerca de Jesús? Y eso lo vamos a ver en la predicación. Que Jesús estaba loco. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué relación habrá tenido Jesús cuando tenía 12, 14, 20 años con sus hermanos? ¿Cómo se imaginan ustedes a Jesús jugando pelota con sus hermanos? O echando competencias arriba de un burro con Jacobo, con Simón, sus hermanos. ¿Cómo se imaginan a Jesús? El hermano mayor. ¿Cómo se imaginan la infancia de Jesús con sus hermanas? Para que Judas, su otro hermano, ¿cómo se imaginan ustedes que ellos, cuando ya era adulto, pensaron, no, nuestro hermano le falta un tornillo, ¿no? Así lo dice Marcos 6, está fuera de sí. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Jesús escoge a 12 personas, las lleva con ellos, y después de haber caminado algunos años, varios meses con ellos, se siente y les pregunta, ¿la gente qué opina de mí? Entonces todo el mundo empieza a dar opiniones, todo el mundo empieza a decir, pero vayamos a la página 58, y aquí viene lo interesante. Los mormones, ¿saben qué piensan acerca de Jesús, por cierto? Los mormones piensan que Jesús fue el hermano de Satanás. Ay, esa no se la sabían. Los testigos de Jehová, ¿saben ustedes que piensan que Jesús es el arcángel Miguel? Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Qué interesante. Vayamos entonces a la página 58, la segunda parte, la obra de Jesús manifestada. ¿Cómo dice? Ayúdeme a alguien por acá, hermana Natalia, ayúdenos por favor. Versículos 15 y 16 primero. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera puesto a explicarles a los discípulos, que después de que le dan todas las respuestas, que Jesús les hubiera dicho, esa gente que no entiende, está tan mal, ¿cómo piensan que yo soy como el Che Guevara? ¿No? ¿Cómo piensan que yo soy Juan el Bautista? Jesús no le interesó nada de eso. Jesús aprovecha el tiempo y les pregunta lo que le interesaba a Jesús saber. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan de mí? No nos vamos a preocupar, no nos vamos a hablar en la clase por qué los mormones piensan eso, por qué los testigos de Jehová, o por qué los ateos, o por qué los judíos piensan todo esto. No, vamos al punto. ¿Usted qué piensa acerca de Jesús? ¿Usted qué piensa acerca de Jesús? Cuando hablamos de Jesús, ¿cómo nos referimos de Jesús? ¿Qué les decimos a otras personas acerca de Jesús? ¿Usted alguna vez ha dicho, bueno, el pastor dice que Jesús hizo esto, que Jesús hizo aquello? ¿O usted dice, bueno, en mi iglesia enseñan que Jesús hizo y dijo aquello? O usted dice, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros. El pastor lo puede decir, los diáconos, todo el mundo puede decir eso, pero lo importante es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y miren qué interesante, porque Pedro, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuál es la respuesta entonces? Cristo y el Hijo de Dios.
¿Qué significa la palabra Cristo, hermanos? Hermana Nati, la palabra Cristo, ¿qué significa? Salvador, no. Hermana Eli, ¿qué significa la palabra Cristo? Hermana Mari, hermana Marcia, hermano Amado, hermano Ernesto, hermana Nuri. No, la palabra Cristo, ¿qué significa? Hermano Pedro. Hermano, miren, la palabra Cristo significa ungido, así nomás. Tan sencillo, ungido. Cuando Pedro le dice, tú eres el ungido, vean el versículo 17 lo que Jesús responde. Bienaventurado eres, Pedro, o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro le responde a Jesús, le dice, tú eres el ungido. Jesús se sorprende y dice, wow, le dice, esta revelación te la dio el Señor. ¿Ustedes habían pensado que la palabra Cristo significa ungido? ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué es tan importante esta palabra que significa ungido? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ungido significa el Mesías. El Mesías. Si ustedes alguna vez tienen oportunidad de platicar con un judío, díganles, Jesús es el Mesías que ustedes esperaban. Y tal vez sea la última vez que les vuelvan a hablar de sus señores. O tal vez sea el último día que trabajan con ellos. O tal vez sea lo último que quieren escuchar de ustedes. ¿Tú tienes compañeros judíos, Dali? ¿No? ¿Alguien tiene conocidos judíos? Cuando uno dice Jesús, ellos se refieren a Jesús como el nombre de un profeta. Y ahí sí, hermana Nati, la palabra Jesús significa Salvador. Pero dicen, pues hubo muchos, ¿no? Josué también se llamó Jesús, ¿no? Yoshua, ¿no? Como cualquier otro nombre, ¿no? Los hispanos les ponemos nombres a nuestros hijos, o nuestros padres nos ponen nombres como Jesús, ¿no? ¿Y cuántos conocemos como Jesús, no? Un americano nunca le pondría Jesús a sus hijos, ¿saben, no? ¿Verdad? Un judío tampoco le pondría Yoshua a sus hijos. No existe ninguno. Que es un término muy, muy especial, judío, ¿no? Yoshua. Pero la palabra Cristo significa ungido, o significa el Mesías. El Mesías significa el que había de venir. Miren, a veces utilizamos la palabra ungido o escuchamos la palabra unción, y me gusta mucho detenerme porque somos constantemente bombardeados por eso. Cuando decimos, este hombre tiene unción, ¿han escuchado ustedes esa expresión? O wow, el ungido de Dios. Miren, la palabra ungido, bueno, un poquito más. ¿Qué significa ungir, hermana Dalinda? Ungir, ¿qué significa? ¿Y ungido? Hermanos, ¿qué significa ungido? Literalmente, ¿no? Hablando gramaticalmente, ¿qué significa ungido? Alguien que se le ha derramado aceite. ¿Alguien tiene el cabello rebelde? ¿Se han puesto de ese gel así que se hacen así? ¿Sí? ¿O han visto, no? Bueno, aquí hay más hermanas ahorita, ¿no? Pero ¿se han visto que se ponen en gel así? ¿Qué están haciendo? Miren, se están ungiendo con esa cosa para que no se levanten los cabellos, ¿no? Se están ungiendo. Cuando ustedes se ponen de ese aceitito, de esa cremita, siempre digo que las mujeres, yo nunca uso eso, ¿no? Pero mi esposa va y se lava las manos, después de que se la seca, le hace así. Y se hace así todo así. Y se está ungiendo las manos con crema. La palabra ungir significa embarrar, o frotar, o llenar de. Esta expresión, y voy a ir un poquito rápido, esta expresión en el Antiguo Testamento era la forma en la que los reyes se les identificaba como los escogidos para sentarse en el trono. Cuando el pueblo pide un rey, el Señor dice, ok, unjan a Saúl. Entonces el sacerdote, ¿se acuerdan cómo se llamaba el sacerdote ese entonces? Samuel, muy bien. Samuel llega con un cuerno y el cuerno tenía aceite. Y entonces llega y le dice así en presencia de muchos, le dice, lo que voy a hacer ahorita, voy a declarar a este hombre Saúl como el elegido de Dios. Y pumba, le dejaba caer el aceite. Aceite sobre la cabeza. Y entonces el aceite, ¿me traes un poquito de aceite, hermano, para poner una prueba?
Imagínense el aceite cayéndole aquí. Y pues ya el hombre así se quitó el aceite de los ojos para que no le cayera. Pero todo así, vertido el aceite sobre su cabeza. Y entonces dijeron, este es el ungido del Señor. En otras palabras, ¿qué significa? Este es el que Dios ha elegido como rey. Este hombre es el que Dios ha elegido como rey. Es quitado Saúl y después llega con David. ¿Se acuerdan? David, llega el mismo Samuel y le pregunta al papá de David. ¿Se acuerdan cómo se llama el papá de David? Isaí. Le dice, Isaí, tráeme a tus hijos. Ya después de que le trae todos, el más chiquito. Vamos acá. Le dice, ahora, este es el que Dios ha escogido. Y ¡pum! Le arroja el cuerno con aceite. David, un muchacho como de unos 19, 22 años, elegido por el Señor para ser rey. Y a partir de ahí todos lo conocen como el rey o como el ungido de Jehová. La profecía continúa y Dios le dice al pueblo, dice, yo levantaré a un ungido para que gobierne no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Ese ungido es el que ustedes van a esperar. La palabra ungido en griego es Cristo. Cuando Pedro dice, ahí está el ungido, ¿qué está diciendo? El Mesías, el rey de Israel. Para nosotros es clara la expresión, el rey de Israel. Para los judíos no. Para los judíos, ¿quién era el rey de Israel, hermanos, en el tiempo de Jesús? Pilato, Herodes. No tenían un rey. Tenían un rey impuesto, un rey romano impuesto. Herodes, de alguna forma, el tetrarca, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esta expresión? Continuemos leyendo el versículo 18. El versículo 18, alguien que nos ayude, hermano Amado, por favor. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, le dice a Jesús esta expresión, entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, ¿verdad? Vamos a poner aquí la iglesia. Y le dice, mi iglesia